Hola a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas. Me parece que ya estamos en directo y pues estamos en un capítulo más donde vamos a seguir explorando las estructuras narrativas del Señor de los Anillos y claro que nos emociona muchísimo seguir colaborando con la Sociedad Tolkien Dili de México y en esta ocasión de nuevo con nuestro queridísimo Medardo y como la vez pasada vamos a seguir explorando el viaje de Frodo, de Sam por Kirit Ungo y qué mejor que con nuestro queridísimo Medardo. Medardo, pues no tengo nada más que decir, solo saludarte y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, encantadoras y talentosas damas. Un abrazo al Anglo, que ya llevamos en este proyecto 2, 3 años y si tenemos fortuna, los que nos huelguen. Y a recordarle a todas las personas que nos están viendo en cualquier lugar de Hispano o Latinoamérica que la Sociedad Tolkien de México y otras sociedades Tolkien están constantemente haciendo actividades muy notables en las redes sociales y asómense a ellas. Claro, y Las también, escaleras de perdóname, Kiritungol. perdóname, también perdóname, no te preocupes. Las invitamos a que dejen todos sus comentarios, cualquier duda, comentario, déjenlo y claro, tenemos a Medardo para responderlo. Entonces, perdóname, Medardo, continuemos. Rosario, ¿no? Puestísimo, cierto, que vengan los comentarios. Hemos dicho ampliamente que de toda la extensa obra de Tolkien es El Señor de los Anillos su obra maestra. Y hemos dicho que del Señor de los Anillos lo más capital, el corazón de la obra, son los 13 capítulos que van desde Emin Muil hasta Amount, es decir, si a las grietas del destino, es el viaje de estos tres hobbits, y hemos dicho que este viaje de los tres espejos negros es entonces pues la obra maestra de Tolkien y el corazón mismo del Señor de los Anillos. Y dentro de esos 13 capítulos, las escaleras de Kirit Ungol son el eje. Y cuando me refiero al eje, me refiero al mero centro del mero centro del mero centro. Es decir, desde la comarca hasta acá se ha llegado a la mitad y desde Kirit Ungol hasta el regreso a la comarca tienen como eje girando alrededor las dos partes, lo ocurrido en el capítulo capital de las escaleras de Kirit Ungol. Ya es tan importante lo que pasa allí que la hemos dividido en varias partes. Esta es la parte 2 y de una vez les adelanto que habrá una tercera parte puesta al respecto del análisis de solo este capítulo, las escaleras de Kirit Ungol. Ya en el capítulo anterior que estuvimos analizando, cómo Frodo desde un recodo de la escalera va a tener el más grande logro épico, su gran confrontación contra su enemigo, el que lo viene persiguiendo desde la comarca, el que lo apuñaló en Weathertop y que finalmente aquí está en las puertas de irse a la gran guerra, a la gran batalla, y además lo vino a encontrar en su propia casa. Ya habíamos comentado que en la grandeza y el talante de resistencia de Frodo para soportar la presencia y escapar de la vigilancia del rey brujo había sido la última gran hazaña de Frodo, porque a continuación, en los capítulos siguientes, vemos la caída de Frodo al que le va a pasar de todo, en el sentido en el que podemos decir que estos tres espejos negros de Sam, Frodo y Gollum son la historia del mendigo, en el sentido, por supuesto, de pobreza absoluta, pero también de la misma eh, em, maledicencia que carcome la lucha interior de Gollum y que, por supuesto, Frodo tiene un proceso similar, digamos, en ciertas tradiciones a lo que nosotros entenderíamos como un santo, pero no quiero solamente atribuírselo a la parte religiosa, esa santidad de las penurias que acarrea, sino también desde la proporción de la condición humana en donde, pues esperándonos a todos el fin y la derrota de nuestras fuerzas al final de nuestros días, sea como sea,
entonces ese finalmente ser derrotado, pero está a la esperanza de las generaciones siguientes o el legado que uno deje o una vida satisfactoria, está también puesto en una caída y derrota que lo llevara a la altura de la leyenda y de sus méritos. Por supuesto, me estoy refiriendo a los hechos de Frodo, y que es importante mencionar que en muchas ocasiones se ignora o se soslaya o se deja de lado el verdadero heroísmo de Frodo como la persona central que va a tener que padecer esto para llevar el anillo a su último término y destrucción. Porque bueno, claro que vamos a hablar ahorita de Sam Gamgee, de hecho de eso se trata esta sesión, y no le vamos a regatear sus méritos de heroísmo a Aragorn, a Eowyn, a Gandalf, o hasta el maldito de Pippin, que ya lo vamos a dedicar su sesión. Qué dolor de cabeza, Dios mío. Pero afortunadamente también se convierte en dolor de cabeza de los viejos Saruman, Sauron, Denethor, y a todos se arrancan los pelos con ese. Pero ya hablaremos de él, llegado su momento. Lo que quiero decir es que la gente olvida la grandeza de Frodo, y es injusto eso. Pero esto es solamente el capítulo anterior. Y es entonces este aventurero santo el que nos abre la puerta para lo que además a él le gustaría más escuchar, que es esta entrada de el bardo jardinero, Sam. Primero, este borrador del capítulo de las escaleras de Kiri Tungol se está escribiendo, salud, entre el 12 y el 21 de mayo de 1944, a un mes del desembarco en Normandía. Es decir, está la Segunda Guerra Mundial en su momento más crítico y capital, porque todavía hasta el 43 todas las esperanzas se iban hacia la ruina, y un hombre que vio la guerra de cerca, que tiene a los hijos en el frente de batalla, está no solamente vertiendo toda su alma en sus letras, sino invocando a través del lenguaje toda la mitopoeia para poner una de las obras maestras de la literatura universal. Y entonces esto de lo que estamos hablando se está escribiendo en el mismo momento en el que el mundo está temblando en vilo, en un equivalente a la escalera de Kiritungol. No se sabe si el mundo entero está al borde de la última desesperación y la ruina, o si habrá oportunidad para la esperanza. Y en ese camino a Tolkien le queda claro en el tiempo que estuvo en el frente de batalla en el Somme, que los humildes ocupan una gran parte de sostener estas victorias históricas. En ese momento se está escribiendo. Y ahora notemos, veamos de cerca el proceso de Sam Gamgee, el bardo, desde sus inicios para acá, y que ha sido una aguja que ha ido enhebrando el proceso de este hobbit a lo largo del Señor de los Anillos. Lo primero que sabemos de un Samwise temprano es su profunda fascinación por los relatos orales de los temas élficos de Bilbo Baggins. Y aquí en una carta Tolkien dice, es capital caer en cuenta de que hay en Sam una posibilidad de sensibilidad a la poesía que lo aleja de la mundanidad. Y aquí tenemos que escribir, poner una nota a pie de página sobre la nota a pie de página. Y es la gran técnica literaria que va a utilizar Tolkien en El Señor de los Anillos, es este contraste entre lo excelso y lo mundano. Ese mismo contraste que hace 400 años podemos ver nosotros entre el idealismo de El Quijote de la Mancha, y que parece salido de la prosa de las novelas, pastoriles, junto y contra el mundano mundo de Sancho Panza, que parece salido de la picaresca de Lazarillo de Tormes. Ambos dos, esos dos mundos se encuentran para generar un contraste que es el que Tolkien maneja con mucha maestría, y él en sus cartas lo enlaza, lo enumera y lo describe, y dice:
algo solemne que carece de realidad mundana se convierte en algo ridículo, en algo protocolario. Y aquí todos podemos ubicar los protocolos que van desde la burocracia, los gobiernos, la monarquía o cualquier otra palabra hueca en la medida en la que cualquier cosa que se quiera dar por alta y que se desconecte de la realidad sencilla, se torna ridículo. Pero dice Tolkien, también está el otro lado, porque si nos acercamos a la pura mundanidad y esta mundanidad no tiene algún atisbo hacia la exaltación, hacia la poesía, hacia el otro contraste, entonces estamos frente a la vulgaridad. Y podemos todos ubicar nuestras vidas comunes y corrientes sin ningún atisbo de búsqueda de algo más, en donde pues la vemos, las conocemos y las vivimos con una vulgaridad y prosaicismo total y absoluto. Y dice Tolkien, librémonos del ridículo, librémonos de lo prosaico y atemos las dos cosas. Y Tom Shippey dice que la muestra clarísima de la utilización de esta técnica es cuando está Bilbo frente a Bardo y Thranduil y frente a ellos dos les dice, oigan, miren, traigo la piedra del arca, que es el corazón de Thorin y de la montaña y que trae todo el drama del enano que va a caer en su propia avaricia y que se las está ofreciendo con una humildad y generosidad enorme. Y entonces es un momento épico en el sentido dramático, pero de pronto Bilbo se saca un contrato y dice, no, miren, aquí está escrito que me iban a dar la 13ª parte, un contrato comercial cualquiera. Entonces es el cruce de la mundanalidad total de nuestra vida cotidiana, un recibo del súper, convirtiéndose en el elemento narrativo más crucial, en el momento más épico. Bueno, esta lucha y esta combinación entre lo sublime y lo mundano es lo que dice Tolkien, nuestro joven Sam Gamgee, que es un jardinerote, es un campesinote, es un working class total en la base de esta sociedad humilde. Todavía hay un escalón más bajo, ¿no? Que es la mendicidad absoluta de Gollum. Ya lo hemos mencionado y lo mencionaremos en otros momentos. Pero entonces es este working class que tiene el espíritu inicial de tener una chispa y un deseo por vislumbrar la belleza de los relatos élficos de Bilbo. Ya ahí está la semilla de lo más importante. Sí, por supuesto que es un campesino como muchos, sí, por supuesto que es un jardinero como muchos, pero que ama profundamente las historias, los cuentos, y esos cuentos además de los grandes temas élficos que él va a mencionar y va a poner el dedo en la llaga, como ahorita veremos, Beren y Lúthien, los Silmarils, Gil-galad, y miren, aquí lo trae fresquecito, es decir, Sam Gamgee tiene fresquecito su Silmarillion como su tradición oral. Pero esta tradición oral que porta Sam, esta puerta es también la puerta hacia las letras. Y aquí inevitablemente tenemos que abrir dos pequeñas puertecitas más de duende para asomarnos. Por una parte, solo así se hacen lectores en este mundo. Y solo así se han hecho lectores y seguirán existiendo. La lectura en voz alta. El, digamos, más de cerca de quizá de 30.000 años frente al fuego en donde nos contamos historia, en donde nosotros como humanidad somos primordialmente una especie que necesita de relatos para comprender nuestra existencia en la vida. Y aunque no nos guste la lectura, una persona que no sabe leer o que ni siquiera ha visto nunca un libro, aún así entiende su vida y su mundo con un inicio, un desarrollo y un final, un personaje principal, un personaje secundario.
Los chismes, que es la esencia de la comunicación humana, están hechos también de eso. Esa estructura, esto ya lo habías dicho en este instante, Angie, esa estructura del chisme, del chiste, con personajes principales, secundarios, la historia de una nación, cómo se va a mirar a sí mismo y cómo miramos nuestra historia, todo eso es un proceso oral que funciona porque nuestra cabeza funciona con esos cuentos que entonces aman, ha amado profundamente a Sam y se opera en la gran operación del circuito del libro del el lector que tanto ama eso que tiene y que escucha y las historias que hay, que decide de pronto ser su escritor. Dígase nota a pie de página dentro de la nota a pie de página, que es lo que le pasó al Quijote. El Quijote en el primer capítulo, después de todas estas caballerías, decide que él puede hacerlo mejor, incluso escribir mejor los libros, y antes de irse el caballero, piensa si no tendría que hacerse escritor primero. No, ya supo de los, no, yo les voy a contar los buenos libros de caballerías. Y va a agarrar su pluma y dice, no, voy a ir más lejos. Y deja la pluma y agarra la espada de la pared. Pero ahora asomémonos a la otra ventanita de esta puerta, y es que lo élfico radica en la narración en sí mismo. Lo élfico, lo hemos dicho en otras ocasiones, está constituido de tres elementos: del arte, de la compasión y de la naturaleza. Y entonces, en esa medida, estos, recuerden ustedes el Rivendell, cuando dicen es que los elfos necesitan los cuentos tanto como dormir. Tolkien entonces está poniendo esta bandera de gran parte de lo mejor de la condición humana que él como humanista y como escritor puede vislumbrar. Podemos salir de esta caída que la humanidad se genera con sus guerras y su enemistad contra sí mismo, nota a pie de página, su estudio del ascenso y la caída de la humanidad en Turin Turambar, podemos salir de allí con la bandera del élfico, amando a nuestros semejantes, esa compasión propia, por supuesto, del cristianismo y de cualquier religión, o más allá de todas las religiones, la más simple razón de sobrevivencia, como hacen los árboles para sobrevivir a un incendio, compartiéndole los nutrientes a los otros árboles, esa cooperatividad que ha hecho nuestra especie llegar hasta donde está, que podemos decir amor a la humanidad misma, esa bandera va y tiene que ir acompañada desde la perspectiva de un humanista y de un escritor como Tolkien por medio de las mismas historias que entonces los elfos producen historias con sus propios hechos, con sus propias actividades, pero también las cantan y se las encantan a ellos mismos. Y dice Tolkien en un momento determinado, el gran problema de la tristeza de los elfos es que eh, están leyendo el libro de su propia historia, pero se enamoraron de un capítulo y no quieren seguir leyendo lo que sigue. Y es este tema de los anillos élficos, de tratar de mantener la memoria atrapada en un periodo que ya pasó. Pero cómo no, si vives cientos o miles de años y ya se perdió ese lugar donde tú habitabas y entonces vives en esa nostalgia. Regreso entonces, esa compasión, ese arte y ese amor por la naturaleza que está dentro de las historias, se vuelve entonces en doblemente élfico si tenemos a un Sam Gamgee que ama los cuentos y ama los cuentos de lo élfico, porque lo élfico son cuentos en sí mismo. Y entonces ahí está ya la semilla más importante del equivalente a ese Quijote de la Mancha que va a salir a resolver el mundo, y que aquí está la semilla de querer que el mundo sea mejor a través de la presencia de lo élfico. Y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, el mejor de los magos es el más élfico de ellos, Gandalf, el mejor de todos los hobbits, es el más élfico de ellos, Frodo, el más chingón de los humanos, es el más élfico de los humanos, que es Aragorn, y el más chingón de los enanos es el más élfico de los enanos, que es Gimli. Entonces, el cuaderno azul, un instante, aquí, listo. Y la pluma. Esperen, aquí hay una pausa de las hadas que nos piden cosas verde, roja, azul. Muy bien. Continuamos. Pausa de los cuentos. Entonces, ese es apenas el punto número uno del arranque bárdico de Sam. Tiene lo más importante.
Peregrine, ¿tú te interesan los cuentos? ¡Ni ve los mapas! Dice, híjole, me hubiera asomado como ver, no, Stócrata. Su historia es otra y sus logros van a ser otros. Van en otra dirección. Y aquí voy a poner una nota a pie de página. Hemos contado cómo todo el viaje de Mainmull a las grietas del destino es lo más detallado de toda la obra de Tolkien y vamos viendo los hechos y las hazañas primordialmente de Sam Gamgee que se va convirtiendo en el que va viendo los detalles cuando en cambio a Pippin es todo lo contrario, de él no importan sus aventuras. De Pippin a Tolkien dice, no, mira, ¿sabes qué? Nos las vamos a saltar. Y en todos los casos solo van a platicar qué pasaron. Ah, sí, platico con los cabanos de los orcos cuando destruyeron Orthanc, porque Pippin es otro lugar en su narrativa. Regreso entonces. Paso número 2, el del ascenso del bardo jardinero. Aprende, por supuesto, sus letras con Bilbo, ¿no? Ya, Bilbo se da cuenta que de todos esos niños que escuchaban cuentos, este es el más prendido. Y no es cosa menor que un ilustrado burgués en el mejor sentido, bueno, no es dueño de medios de producción como para hacerlo del todo, pero pues tiene una clase social Bilbo, por supuesto, tan suelta que hasta los restos de oro de Smaug todavía tiene por ahí. Le va a regalar la última bolsita de oro a Sam, precisamente. Eh, y no es cosa menor que voltee a ver a la clase trabajadora y diga, vamos a sembrar las letras en esta persona. ¿Saben qué? Y quizá cambie el mundo. No se está equivocando, Bilbo. Tomemos dos ejemplos capitales. En algún momento, durante las monarquías francesas, estas personas ilustradas, Diderot, Rousseau, llegan a plantearse la revolucionaria idea de, ¿qué tal si todos los seres humanos somos iguales? En medio de las coronas, qué idea loca que todos los seres humanos sean iguales y van más lejos, dicen, la llave para que todos los seres humanos que somos iguales podamos ser iguales es el conocimiento. ¿Y cómo podemos hacer que la humanidad se iguale en conocimiento? Tenemos que proporcionar y encerrar todo el conocimiento para que quede a la puerta de la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Pues vamos a comenzar con águila y vamos a terminar en cebra. Y nacen las enciclopedias hoy, esos hermosos dinosaurios en las bibliotecas que cada vez ignoran más, nacen como el primer momento en la historia de la humanidad que se planteó la ruptura de las escalas sociales para de verdad pensar en que el ciudadano, cualquier ciudadano es igual ante la ley y esa igualdad nos la va a dar el conocimiento, nos la va a dar la lectura, el acceso a la lectura. Ya lo tenían claro en la Revolución Francesa, pero nos vamos del otro lado. Unos ingleses en algún momento, provecho Angie, en algún momento deciden venir aquí a México hace 200 años y en su buena onda decir, oigan, vamos a hacer unas escuelas públicas, los colegios lancasterianos, ¿sabe? Bueno, Gómez Farías es el que dijo, vengan, vengan esos de allí, pero también estos lancasterianos tan lindos que vinieron por acá. Sin esos colegios lancasterianos en los años 1830, no tenemos a un indígena zapoteco que baje directamente de la tierra, de la sierra, descalzo, para meterse a estudiar y convertirse en abogado y cambiar la historia de este país y tener un país mejor. Y estoy hablando, por supuesto, de Benito Juárez. O del mismísimo Nigromante, este gran periodista de la Reforma, que él con su dinero decide poner becas en Toluca para los nuevos talentos. Y de entre esas Tolucas descalzo también se va a venir desde Tixu, Ignacio Manuel Altamirano a participar allí. Y ese eco lo podemos tener todavía hasta una persona tan generosa en su oficio de las letras como el señor Martins, el autor de Game of Thrones, que recientemente dijo, bueno, yo voy con mi dinero, yo voy a poner una beca para que los jóvenes escritores de fantasía le peguen por allí porque yo sé que no es fácil. Y regreso con los ilustrados. Cambiaron el mundo, enseñándoles. Y Bilbo dice, a este pequeño, a este de aquí, al hijo del jardinero, le voy a enseñar a escribir. ¿Qué cambia el mundo con eso? Porque no es lo mismo
un Gordo Bolger o un Ted Arenas o incluso un Peregrituk que hubieran acompañado a Frodo, a este jardinero que entrándole las letras le entró lo élfico hasta lo profundo, hasta querer no solamente ser escritor, sino como el Quijote, cambiar el mundo que lo rodeaba con sus hechos lo más élfico posible. Y entonces este pequeño Sam aprende sus letras. Siguiente paso en la formación literaria, artística, cultural, humanística, hovística, diríamos nosotros, de Sam Gamgee. Eh, la declamación de la balada de Gilgalad. Nótese, pasan, nota pie página justo antes de esto, pasa Sam por donde se estaba con Gildor y Frodo, y después de ese diálogo le dice Frodo, oye, ¿qué tanto soñabas, amabas, querías a los elfos? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Ya que por fin los viste. Esa misma pregunta se la voy a volver a hacer en Rivendell. Y observen la diferencia. Frodo ha crecido con estas historias élficas al grado que él habla varias lenguas élficas, ¿no? Habla con Gildor, habla con los otros, conoce a la perfección y mucho más que Sam todo lo ocurrido en el Silmarillion. Él es, lo hemos dicho, más élfico de los hobbits. Y aún así, en toda su ilustración, es tan ilustrado que lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene una muy sensata duda al respecto de los fenómenos que ocurren y entonces él no cree de una manera tan ciega en los hechos de, de lo élfico como concepto pasional, devocional, pues porque es un hombre de ciencia, es un hombre sensato, ¿no? Y entonces, ya, devoción. No, no, él está tranquilo, él ya vio a Gildor, ya platicó con él, pues, más a su altura. Si Gildor le dice, ay, yo ya escucho a ring in your voice, no escucho un sonidito y obviamente el juego de palabras de Nillo. Y no, Sam sí está trastornado después del encuentro con Gildor y dice, no, ¿sabes qué? Era lo que yo pensaba, pero al mismo tiempo lo que yo no pensaba. Están más allá de mis gustos y de mis disgustos. Y lo mismo le va a preguntar en Rivendell y va a haber un tercer encuentro con Galadriel. Ese va a ser tan dolorosamente hermoso que tienen que recordar las dos cosas que ocurren al final del espejo de Galadriel con Sam al respecto de lo élfico. Por una parte termina llorando de ver la destrucción del árbol y a su padre sacado de allí, ¿no? Y Galadriel así con el corazón compungido de ver cómo al llevar a Sam al espejo, pues fue como patear un cachorrito. Sabía que iba a pasar, pero por otra parte, el mismo Sam, después de que le da el arrebato de All shall love me and despair a Galadriel, después de que ya vio eso, dice Sam, ¿sabe qué? No me importa que se ponga así. Yo sigo prefiriendo que te agarre el anillo y dice Galadriel, no, ya ni lo menciones, ¿no? Ya ni lo menciones. Es decir, ha sido un proceso de acercamiento, de ir viviendo de cerca lo élfico y volvemos al momento. Eh, están en la huida con Aragorn en un mal momento y se está hablando de tradición élfica. Aragorn, pues cómo no, si se la va a saber, pues tradición que además es su propia historia. Y de repente comienza la declamación. Alguien está declamando a Gilgal. Alguien está declamando el poema del último rey de los Noldor, y cómo fue y se perdió en la sombra. Y todos voltean y se dan cuenta, el declamador es el jardinero, ¿no? Y los burguesitos son los primeros en decir, órale, este working class, ¿de dónde le salieron las letras, no? Y lo hace, además se para así muy formal con las manos atrás. Sam conoce perfectamente su Silmarillion, porque conoce perfectamente los hechos de Gilgalad, pero además observen que está poniendo el dedo en el renglón porque está hablando de la historia de uno de los dos que derrotó a Sauron y lo mató y que permitió que el anillo se perdiera de las manos de la tiranía. Entonces ya está declamando, digamos, un texto clásico. Es decir, se está acercando a las letras de lo élfico a partir
de cómo se debe. Primero aprende, primero lee la Ilíada, la Odisea, el Quijote, Los Miserables, no te puedes escapar de los clásicos, porque la historia de la humanidad y lo mejor que la humanidad nos ha legado a lo largo de los miles de años está en los clásicos, no los olvides. Entonces él declama sus clásicos. ¿Cuál es el siguiente paso? El cuarto paso de la evolución de este bardo, y es ya comenzar a componer. Y entonces ya le encuentran, ya apuñalaron a Frodo, ya están huyendo, ya se encontraron a los trolls de la historia de Bilbo, y ahí que se lo han encontrado, pues de pronto, otra vez más, y empieza con este canturreo simpático del tío Tom, que va a buscar, que no, de Tom, que va a buscar los huesos de su tío y se los está comiendo un troll. Le dice, oye, esos huesos son míos, y se los manotea o no, y agarra y le pone una patada en las nalgas, y como es un troll, pues las nalgas están muy duras, se rompe la pierna y se va cojeando el viejo, el tío. No, no, Tom, se va cojeando Tom. Y en la risotada vemos nosotros tres cosas. Uno, comienza a ser escritor. ¿Y de qué puede escribir un escritor cualquiera? De lo que ve a su alrededor. Y obviamente lo que ve a su alrededor es la tradición jovítica. Y la tradición jovítica es de humorística. Entonces, esta tradición, este texto, y además dice, ¿de dónde sacaste eso? Y dice Frodo, no, a mí no me cae, ese güey le escribió, se pone todo rojo, ¿no? Así como en taller literario. No, 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 ya no me critiquen mi texto, no. Eh, porque, pues, pues no deja de ser un campesino. Y entonces no puede todavía, a Gilgalad lo declama, porque conoce esa balada, y esa balada escrita por Bilbo, transcrita por Bilbo, de lo élfico. Pero ahora ya a la hora de poner sus propias letras, y pues sus propias letras, entonces se le escurren en los dedos como a cualquier escritor temprano. Pero este momento no es cosa menor, y aquí vamos a abrir una nota a pie de página, porque no es cosa menor, por una parte, las tradiciones orales de cualquier parte del mundo y de los cuentos de cualquier parte del mundo, y que además, si observamos ya de cerca los cuentos, los mitos y leyendas de los orígenes de la humanidad en cualquier civilización, pues hay una serie de eventos disparatados para explicarse las cosas que nos rodean, y esa fascinación de la fantasía y de la imaginación para explicarnos nuestra realidad, eh, se torna tan cotidiano, que entonces, pues de pronto ya la Llorona está en todos los pueblos, y todo el mundo dice, sí, yo conozco, yo tengo un tío y un primo, ¿no? Ahí está, la Llorona. Y esa tradición oral que podemos nosotros ver que hay un temperamento en cada uno de los pueblos de la tierra al respecto de sus propias tradiciones orales. Por ejemplo, el Cid campeador no tiene un ápice de magia, no hay en la prosa española hay una cercanía hacia el realismo muy entrañado, muy entrañado. No están, digamos, el, el, la imaginería, que es el ciclo artúrico del Mabinogión del otro lado del mar. Son temperamentos culturales distintos. Y en ese temperamento cultural distinto, estamos a través de una obra literaria, una pequeña obra literaria, que es este poema que está declamando Sam, estamos nosotros viendo el temperamento de un pueblo. Temperamento de un pueblo que se agarra las cosas y se agarra las cosas a broma para sobrevivir ante los grandes problemas que lo acogen. Y entonces no es primero la alegría, la carcajada, el objetivo principal que cualquier ser humano busca en el entretenimiento. Hay películas hermosas, y uno ve rojo, y no es que te vayas a reír en rojo de Kiersdorf, que probablemente una de las mejores películas que se han hecho jamás, pero cómo disfrutamos cuando nos reímos, qué bien nos la pasamos aquella tarde que estuvimos juntos. Por no decir que probablemente aquellos hombres que sepan hacer reír a las damas se acercarán más a su corazón con más facilidad, ¿no? Ahí nada más lo dejo como dato, lo dejo como dato. Pero regreso, y entonces este temperamento del ojo vítico de la risa en realidad es una marca de sabiduría.
Es una marca de vulgaridad, porque se puede confundir la risa como pues una simple superficialidad. Ojo, la superficialidad tiene una razón de existir, y es que si nosotros no fuéramos capaces de salir de la hondura, por ejemplo, de muchos momentos duros con cualquier cosa que me digas, estaríamos hundidos en la muerte de tu padre, tu madre, todas las pérdidas del mundo. Sería imposible que nosotros estuviéramos soportando que del otro lado del mar continúa el genocidio en Gaza, perdón, en su casa, en Gaza, y sin la superficialidad para hacernos pensar, bueno, pues es que tengo que seguir viviendo mi vida diaria. Y entonces ese es un humor de sabiduría. Y es un humor de sabiduría que justamente cuando, años más tarde, después de la publicación del Señor de los Anillos, Tolkien saca esta compilación de textos que se llaman Las Aventuras de Tom Bombadil, que es una mezcla de poemas y, bueno, los poemas narrativos, sí, las aventuras de Tom Bombadil, pero uno se asoma al prólogo y en el prólogo dice, este libro es un libro de metaliteratura, como él mismo, vamos hacia allá, la gran metaliteratura en la escalera de Kirin Turgon, pero a ver si llegamos ahorita. Es metaliteratura porque es una compilación que los hobbits hicieron de sus propios relatos. O sea, no es Tolkien diciendo, ahí les van unos poemitas chidos de Tierra Media, ¿no? Sino decir, no, 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 los hobbits los compilaron. Y con un poco más que me pinchen, dice Tolkien, y los compiló Sam, y ya que los compiló Sam, escribió varios de ellos. Y entonces uno ve en la disparidad de esos poemas claramente populares toda una serie de temas importantísimos. Dice, y claro, claro, no, bueno, el Hobbit lo escribe vivo, pero sí, claro, compilado. Claro que sí, como estás diciendo tú. Por ejemplo, el hombre de la luna. El hombre de la luna es una risotada, ¿no? Baja un borracho, acá se la pasa y luego ya lo regresan. Oye, ya está amaneciendo, ya regrésate de la farra y súbete al barco. Bueno, sí, pero no, porque por una parte, ese poema de risotada es lo que está cantando Frodo en Bree, cuando comete la estupidez de saltar y que se le escurre el anillo al dedo y se hace un relajo. Entonces, ya nada más por eso es importante ese poema. Pero detrás de ese poema hay la realidad de un hombre llamado Tyrion. Y Tyrion era un mayar que amaba la plata, que amaba a Arien, el sol, y que cuando después de la destrucción de los árboles de la luz se hace el árbol, el barco, para que se lleve la flor de plata, esa va a ser la luna. Y este Tyrion es un tipo que de veras se sube ahí. Entonces la luna de Arda, sí tiene un señor en la luna, sí hay de verdad un señor en la luna. Ahora, si ese señor bajó a echarse unas copas en algún momento determinado, no lo sabemos, pero de que hay un señor en la luna, me canso que hay un señor en la luna allí en Tierra Media. Otro caso clarísimo de esto es el Fastito Calón. El poema del Fastito Calón, que es esta hermosa tortuga que tiene una ciudad arriba y pues, que se da la vuelta y pues ya la ciudad se deshace. Y que eso nos lleva con el mito antiguo del Zaratán, de Simbad y de Simbad el marino. Esta idea morla también sale Nan, ¿no? La gran tortuga sabia que tiene un mundo arriba de ellos. Bueno, y que es un modo distinto, dice una nota a pie de página ahí el mismo Tolkien Sam, compilador, que dice, pues ahí los hobbits están contando la caída de Númenor, ¿no? De pronto estaba en una ciudad del mar, se odió, se descuajeringó, pero en lugar de contarnos la historia de Arparazón, nos lo cuentan con la comicidad de la tortuga. Regresamos entonces al Sam, que está en este momento de comicidad que no es cosa cualquiera. Son cinco del proceso eh, de la carrera bárdica, de la licenciatura bárdica élfica de Sam Gamgee. Y ya para la hora que veo que estamos, se nos fue en eso, que todavía no acabamos. Paso 5. Vuelve a componer un poema Sam, pero el siguiente poema que compone ya lo agarra transformado. Es un poema de dolor y es un poema donde él está sublimando su pérdida. Y ese lamento de la pérdida de Gandalf.
Claro, pero ya pasó por su profunda iniciación. La iniciación de Frodo, lo mencionamos ya varias veces, ocurre en los túmulos, es muy temprana y él está puestísimo. Pero Sam todavía se la lleva, digamos, la chetona. Tiene que recordar que sale de Rivendell todavía sin terminar de entender en lo que está metido y ve las montañas nubladas a lo lejos y pregunta, oigan, ¿y esas ya son las montañas de Mordor? Y Gandalf así como, qué pobre cabrón, ¿para qué no lo trajimos, no? O sea, no, pues quién sabe si entiende o no entiende, ¿no? Pero en las minas de Moria, en la cámara de Mazarbul, donde van a quedar encerrados y donde le va a tocar aquí al orco que casi lo mata, que le da el taco que le hace, le marca la frente al hacerse hacia atrás y le toca matar para sobrevivir, ¿no? Y entonces le mete la daga al orco y lo mata. Ahí ya, toda esa, la amenaza de los orcos se convirtió en una realidad con el tipo que lo quería matar. Lo apuñala y dice Tolkien, y tenía un fuego en los ojos que hubiera hecho que Ted Arena se fuera atrás, ¿no? Entonces, y además, después de eso, la corte dice que les va a pegar el Balrog, y por supuesto, la pérdida de Gandalf es otro. Sam Gamgee, esa es la iniciación de Sam Gamgee. Y cuando sale de allí, se acerca a esta necesidad artística. Necesita el arte. Y eso es lo que hace cualquier persona que nos esté escribiendo puede ser, que nos esté escuchando puede ser escritor. Cualquiera. Igual que cualquiera puede ser cocinero o conductor de camiones que necesitas. Disciplina, aprender el oficio y practicarlo. Y vas a aprender el oficio y a practicarlo si amas lo que estás haciendo. Y llegará un momento, quienes nos estén escuchando y que puedan iniciar su carrera de escritor, en que van a llegar a preguntarse una cosa que les dará la marca de, independientemente si quieren ser escritor, si quieren seguir en eso. Y es, si no puedes en Ferices sin escribir, no hay vuelta atrás, porque lo necesitas. Y en esa medida, Sam, ha llegado el momento en la Lothlórien que lo va a transformar, ya hablamos del espejo, ya hablamos de todo lo demás, bueno, y el encuentro con Galadriel, que se va a convertir en su santa personal, en su guía, en su todo. Para Sam Gamgee, de eso hablaremos más adelante, ya más se acercan al antro, ya pues llegaremos. Lo que quiero yo decir es que él necesita ejercitar el arte. Pasó de, sí, yo amo lo élfico y aprendí a escribir y aquí están mis pininos a necesitar la literatura. Y le salen sus versos, por supuesto, que sus versos le salen todavía con esa eh, eh, mm, cotidianidad. ¿Y de qué habla? Pues de los fuegos artificiales, del Gandalf coloquial que conoció lo hobbítico. Pero ya está intentando, aún con sus herramientas mundanas, acercarse a escribir de más cerca de su corazón, a unir lo que mencionábamos hace rato de lo cotidiano con lo sublime. Ya tiene lo cotidiano en el poema de To. Con este lamento a Gandalf se está acercando y está llegando a lo sublime. Y se va a separar la comunidad del anillo, se va a quedar solo con Frodo, va a verse en el corazón de esta historia, en, como lo hemos dicho en estos 13 capítulos, y cuál es el siguiente momento poético de Sam. Es importantísimo. Llegan a la Puerta Negra y ustedes tienen que recordar que la misión de Frodo era llegar hasta acá. Nosotros sabemos que el libro todavía le falta mucho, pero la misión de Frodo era llegar hasta acá. Ni siquiera sabe además qué quería Gandalf y por dónde pensaba llegar o no. Y entonces dice, seguro, bueno, ya llegué y ahora qué hago, ¿no? Y no tiene la idea de qué hacer. Y Gollum, no, mira, vente por acá, yo ahí tengo una arañita que te va a poner en la mano y me muchas. No digo, quiero decir, vente por acá, Kiri Tungol. Y Frodo, por supuesto que no está seguro de nada, ¿no? Y el pobre está ahí, en la Puerta Negra. Y de pronto es además Gollum en su necesidad de convencer a Frodo, son los momentos donde más habla, ¿no? Y dice, no, bueno, y allá en el sur, donde hay más pescados y el sol arde más, y ahí se pone de hablantinche, ¿no? Y hay unas cria- eh, criaturas y vidas raras, ¿no? Y la gente de piel más oscura y la lengua roja, y todo. Entonces de pronto Sam hace una pregunta muy rara. Oye,
y allá en el sur hay olifantes. Y sigo, no, los olifantes. Y es, ya Sam estuvo hablando de sus tradiciones culturales con esta humorosidad y que pues nos llevó a esta conversación de la que ya hablamos, pero en este momento está acudiendo Sam a una memoria ancestral, pero es como hablar esa pintura rupestre que tiene 30.000 años en Altamira del hombre como con astas de ciervo, es irnos a los orígenes de los orígenes de los orígenes. ¿Por qué carajos un hobbit va a saber lo que es un elefante? Porque también vienen de allí. ¿Pero hace cuánto? Toda la humanidad viene de África. Bueno, Tolkien, wink, wink, dice, bueno, pues también. Y entonces de la Tierra del Sol, de Hildorien, nació de ahí la humanidad hace mucho tiempo antes bueno, en los tiempos del Silmarillion, y entonces fue a dar, un grupo de ellos fueron a dar a las guerras en el oeste contra Morgoth, y eso es los Edain que estuvieron en el Silmarillion. Pero pues obviamente hay otros que se quedaron por ahí, pues obviamente ante las temperaturas y circunstancias, pues ahí está la gente de piel oscura de Harad. Y los hobbits son originalmente un grupo separado de los humanos que luego ya se separa muchísimo. Y si ustedes lo observan, están como en medio de los hobbits y de la humanidad, digamos, el Homo sapiens que vemos claramente en las novelas. Hay un punto como intermedio que son los hombres Pukel, los Droadan, ¿no? Estos hombres salvajes que hasta son más achaparrados, más en encuentro con la naturaleza. Una cosa extraordinaria también ellos. Y ya llegará el momento que hablemos de Gamburigan y de los hombres de Droadan y los Pukel y todo eso. Pero lo que quiero yo decir es que los hobbits vienen del mismo lugar que vinieron los humanos, del profundo sur y del profundo calor. Y entonces los ancestros de los ancestros de los ancestros de los ancestros vieron a los olifantes y se pasaron a lo largo de miles de años esa tradición para que vaya a dar la memoria. Y entonces Sam se convierte en este momento en el portador de una memoria que va más allá de Númenor. O sea, cuando los hobbits dicen, ay, la Fasticocalón era Númenor, no, no, cállate, carnal, está, pero de veras, está allá atrás y en medio de Mordor se para y declama, gran declamador, declama el poema del Olifante y pasan dos cosas muy hermosas. Se transforma la realidad. Como ya habían dicho los ilustrados que pasaría como Bilbo al ilustrar a Sam Gamgee, se transforma la realidad porque ocurren dos circunstancias por el poder de la palabra, por un poema. Lo primero que pasa es que Frodo suelta una enorme carcajada. Dice, no mames, los olifantes, si es cierto, esos cabrones de esos cuentos infantiles. Y se le aligera el corazón y entra en paz y en sensatez y voltea y le dice a Gollum, ándale pues, llévanos a que tu araña nos ponga la trampa. Quiero decir, llévanos a donde quieras, a donde dices que esté ese paso secreto, vamos para allá. La canción y el poema de Sam le permite a Frodo tomar la decisión. Esa es la primera afectación directa del canto sobre la realidad, pero no es la única, porque apenas. Y así termina, lo platicamos cuando llegó el momento de platicar de esto. El capítulo de la Puerta Negra termina justamente con entonación del poema del Olifante. Y además dice Gollum, a mí no me gusta ese bicho que acabas de decir. Y dice, yo no quiero que exista. No, ya, no, no, sáquense ese bicho gacho. Pero es que al capítulo siguiente, que es la hierba, los conejos cocinados a la hierba, termina ese capítulo con la llegada del olifante. Bueno, y además el olifante, y vemos también a este hombre venido de otra tierra y la gran reflexión de Sama a ese respecto. Pero lo que quiero yo decir es que Sama ha invocado a la realidad al olifante, ¿no? Él está precediendo
precediendo los hechos, si quieren ustedes, o sea, no se trata de un encantamiento y que ahora la palabra existe. Evidentemente, cuando se habla del sur y está el eco de los olifantes, también está el eco de que los Haradrim los montan y están allí. Claro, por una parte, pero también estamos hablando de la Tierra Media. Estamos hablando de un lugar donde Eru dijo, bueno, que ahí acá va a estar el mundo y se va a estar armando con la el llama imperecedera de las palabras. Entonces, no es cosa menor que sí lo está invocando y al mismo tiempo está identificando la coyuntura histórica de que eso esté ocurriendo, pero a hechos reales. Parece el Olifante y a hechos estilísticos, cierra el capítulo de la Puerta Negra con el poema del Olifante y cierra el capítulo de las hierbas del guiso con el encuentro real del Olifante. Y Sam, en medio del terror, dice, wow, siguiente paso de Sam Gamgee en la formación poética. Faramir no le cae nada bien, porque más Faramir es igualito a Frodo, los FF. Súper ilustrados, inteligentes, compasivos, astutos, muy listos, pragmáticos, científicos, ¿no? Entonces, los dos. Por eso Faramir es como cercano a Mago, se lo dice al final. Tama, yo como que te veo ahí un halo de Mago, ¿no? Bueno, pues es el discípulo de Gandalf. Entonces se parecen mucho y por eso, ya lo platicamos, FF, ¿no? Frodo y Faramir están ahí en su esgrima intelectual para tratar de pasar sobre el otro sin vulnerar los derechos del otro, sin lastimarlo, sin hacerle daño al otro, ¿no? Freud dice, ay, ¿cómo me escapo de esta información? Ay, ¿cómo le saco la verdad? Y entonces están los dos envueltos. Pero a Sam no le cae nada bien Faramir porque está picudeando a tu señor. Mira, que con distancia. Hasta que en Genetanón comienza Faramir medio a hablar de los elfos y entonces ya Sam dice, chinga, chinga, a ver, a ver, a ver. Y cuando está hablando de los elfos, Faramir, y menciona que hay que tener prudencia con los Lorien, se prende, Santi. Espérense, agárrenme, agárrenme. Se encabrona. Confronta a Faramir y el cabrón de Faramir en realidad lo estuvo picodeando porque este es el encabronamiento que lo va a llevar a terminar diciendo, ¡y tu hermano que quería el anillo! No, así del profesor Longaniza. Y quedarse. Entonces, ándele, y lo acachan y lo agarran y agarran a Frodo. O sea, cabrón de Faramir lo está haciendo porque es muy listo y le está poniendo el dedo en el renglero y ya vio por dónde cojea este jardinerote bardo, ¿no? Pero lo que quiero yo decir es que cuando así le falta, le falta el aire del encabronamiento de que esté sugiriendo cualquier cosa de Galadriel, dice este párrafo extraordinario. Escuchemos a Sam Gamgee hablando de Galadriel. Lo que quiero que escuchen, por supuesto, además de la pasión de este bardo, es ya la concatenación de los tropos, de las figuras literarias, de las metáforas, de lo que después del encuentro de Galadriel, ya sola materia le dieron su licenciatura honoris causa en poética, ¿no? Ya la vio. Ahí les va. La dama de Lorien, Galadriel, clamó Sam. Tendría usted que verla. Por cierto que tendría que verla, señor. Yo no soy más que un hobbit y jardinero de oficio en mi tierra, señor, si me comprende usted. Y no soy ducho en poesía, no en componerla. Una copla cómica, ¿no? Recuerda ahí. Tal vez, en tanto sabe, pero no verdadera poesía. O se ubica donde tiene que crecer su arte literario. Por eso no puedo explicarle lo que quiero decir. Habría que cantarlo. Haría falta trancos, es decir, Aragorn, ello, o el viejo señor Bilbo. Pero me gustaría componer una canción sobre ella. Es hermosa, señor, qué hermosa es. A veces como un gran árbol en flor, a veces como un narciso, delgada y menuda, dura como el diamante, suave como el claro de luna, diente como el sol.
fría como la escarcha bajo las estrellas, orgullosa y distante como una montaña nevada, y tan alegre como una muchacha que en primavera se trenza margaritas en los cabellos. Eh, pero he dicho un montón de tonterías y ni me he acercado a la idea. Ha de ser muy bella en efecto, dijo Faramir, peligrosamente bella. O sea, no sé si peligrosa, ¿no? Y aquí es donde se va. Se me ocurre que la gente lleva consigo su propio peligro al Lorien y aquí ya se sigue, ¿no? O sea, una vez más Faramir como Frodo cuando duda de, oye, ¿será mágica? No lo creo. Faramir dice, "Ah, estuvo padre tu poesía, pero ¿qué onda, no? Pero vieron, escucharon la poesía y además está utilizando algunas de las metáforas que el mismo Tolkien utiliza cuando Galadriel dice, All shall love me and despair, dice, dura como la montaña neblada y él está hablando de la nieve en la montaña. Lo que quiero decir es que de la última vez que estuvo haciendo su declamación al respecto de el lamento por la caída de Gandalf, ahora ha procedido ya a este fragmento de prosa repleto de poesía. Nuestro poeta está desatado. Y evidentemente con 4 minutos para tener que ir cerrando la sesión, el el siguiente paso poético lo enumero solo de pasadita porque lo vamos a ver bien en la siguiente sesión, que es justo cuando está en la escalera de Kirit Ungol. Sam va a adentrarse en la metaliteratura, a descubrirse dentro de una historia, a crear diálogos dentro de la narrativa que está haciendo, que está proponiendo, y a ser consciente de su relato dentro del relato de Beren y Lúthien y los paralelismos de una cosa con otra. Es decir, da un paso tremendo de Lamento de Gandalf a la elegía de Galadriel y luego de Galadriel a la exploración de la metaliteratura literaria con la escalera de Kirit Ungol. Pero ahí no se acaba la trayectoria de nuestro bardo, porque después de eso viene el antro de Yalaraña, será capturado Frodo, él se logra escapar, llega a la torre y ustedes saben que se confrontan los dos bandos, los que están allí y los del bando de Minas Morgul, se terminan matando, se escurre el Sam y Sam no encuentra a Frodo. Y en la total desesperación, más o menos en el mismo momento que se está librando la batalla de Pelennor frente a Minas Tirith, mientras las armas y los grandes campeones, Eowyn, Aragorn, Eomer, están dando su más grande batalla en armas, él está dando su más grande batalla en letra, porque canta, canta en élfico, y al cantar en élfico, Frodo lo escucha y lo salva. Es decir, es el canto de Sam, es canto lo que salva a Frodo y por tanto toda la misión del anillo. Como epílogo diremos que por supuesto sabemos que Frodo y Sam se van a convertir en los autores del Señor de los Anillos. Evidentemente hay unas partes que no pudo escribir Frodo porque Frodo se va y evidentemente toda la de estos 13 capítulos de los tres espejos negros están tan repletos de detalles de la perspectiva de Sam Gamgee que no cabe duda que tomó gran parte en la elaboración de esa escritura y entonces comenzamos con un niño que le gustaba escuchar a los elfos y terminamos con uno de los autores de El Señor de los Anillos en su épica, cotidiana, extraordinaria. Viva los elfos, viva Sam Gamgee, mi personaje predilecto, que tiene sus caídas, vamos a hablar de sus caídas cuando lleguemos en este mismo capítulo, pero un poco más adelante. Mi otro personaje predilecto, no puedo concluir sin decir, viva our beloved Queen of Light, Galadriel. Y creo que con eso llegamos a la hora, creo hasta no sé si me comí el tiempo de las preguntas, pero pues este es el episodio del bardo jardinero. Y pues como verán nos hace falta más para seguir analizando
Escalera de Kirito. Muchísimas gracias, Medardo. Yo no puedo concluir sin decir, creo que viva el poder de la palabra también. El poder de la lectura en voz alta. Siempre creo que reflexionamos muchísimo, muchísimo contigo y nos das, y nos das muchísimas perspectivas nuevas y creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Siempre seguir nutriendo las historias. Y ahora voy a leer algunos de nuestros comentarios, porque algunas personas igual que nosotras estuvieron reflexionando acerca de todo lo que nos platicas. Y primero tenemos a Frank, Frank que siempre está aquí con nosotras, contigo. Te manda saludos y que es un placer escucharte siempre. Nos Igual mandan, tenerte, mi buen. nos mandan también saludos a mí, a Angélica y por supuesto a ti, Medardo. Muchísimas gracias, saludos. Y Héctor Zapiña nos dice, está genial, no había pensado en esa visión ilustrada humanística en la decisión de Bilbo de educar a Sam. Gracias, Héctor. Saludos. También tenemos Frank, de nuevo nos dice que le parece muy acertado que la lectura en voz alta es la clave. En nuestro mundo primario es algo que muchas veces es infravalorado. Y sí coincido totalmente. Y el mismo Frank, que todos los martes está leyendo, y la sociedad de Tolkien y el ángulo es decir, sabemos que es la clave fundamental, Claro, y las sociedades Tolkien lo saben mejor que nadie. tenemos también un comentario de Esmial. Qué gusto siempre escuchar al maestro Medardo. Muy agradecidos a ti, Anglo, por emisiones tan valiosas. ¿No? Gracias. Nosotros estamos muy agradecidos porque siempre estés aquí con nosotras. Y tenemos a Frank otra vez diciéndonos que le encanta el Tolkien con el metacomentario, ya sea con las aventuras de Tom o la reflexión de Sam sobre sentirse en una canción. Definitivamente, las relecturas nos hacen redescubrir muchísimos detalles. Absolutamente. Y aquí tenemos Absolutamente. una duda dudosa. ¿Qué tan común es en Tolkien que haya metaliteratura y capa sobre capa sobre capa? Me llama mucho la atención. Justo en esta serie de estructuras narrativas hemos visto ya varios ejemplos. ¿Sabemos de dónde se inspira Tolkien para estas multivisiones? Eh, Dos respuestas. La primera, en efecto, de Tolkien hemos mencionado bastante que el autor de la edición del Señor de los Anillos que nosotros estamos leyendo, pues no la escribió él, sino, bueno, según él, escribió, la compiló una persona llamada Eldarion. Perdón, Findegil. Findegil es el editor de Eldarion. Entonces, estuvieron los autores anteriores, Frodo, Sam, y luego ya le metieron ahí alguna de su cosecha, y Findegil es el editor. Eso ya es pura metaliteratura total. Muy similar, es decir, quién es el autor, ya quién sabe. Y muy similar, por supuesto, al Cide Hamete Benengeli de Cervantes, cuando dicen, no, pues yo no estoy escribiendo el Quijote, sino hay un autor árabe, que Cide Hamete Benengeli, que se escribió esta historia y luego se pierden algunos papeles y los tiene que encontrar en Toledo. Entonces, ese recurso ya existía, obviamente, si la otra referencia es el Quijote es grande. Hay algunos que dicen que era un recurso también de la literatura caballeresca, pero esos libros de caballería se han perdido, el Quijote no. Entonces, es clarísimamente ese referente presente. Y está la duda, ¿Tolkien leyó el Quijote, sí o no? Bueno, está Francis Morgan, su padrino, que era español, leyó sus libros, seguro tenía el Quijote. No hay muchos comentarios al respecto de Tolkien a ese respecto, pero bueno, también las tradiciones literarias están allí puestas, pero no es el único juego literario que hace, porque cuando Tolkien habla de Findegil siendo el editor del Señor de los Anillos, en realidad había un rizo más, y el rizo más es que había habido un marino llamado Aelfwine, que significa amigo de los elfos, es como el Elendil, pero en inglés antiguo, y entonces este Aelfwine había llegado a Tol Tirion, que originalmente era Inglaterra, donde se encontró en la casa, en la cabaña de los cuentos perdidos, un poco como la de Peter Pan, pero versión más élfica, los relatos del Silmarillion. Y entonces Aelfwine es quien hubiera compilado todo lo de Tierra Media, incluido El Señor de los Anillos, y que esos libros se hubieran quedado para que Tolkien los descubriera, los tradujera. Y por eso dijera, oigan, yo estoy traduciendo al inglés y entonces le vamos a poner Sam, que nos lleva a Samuel, que es un nombre bíblico, pero su verdadero nombre es Varanasi, ¿no? Y los hobbits en realidad no son hobbits, es una invención lingüística mía, ellos se llamaban en su lengua y en el original Kudos. Entonces es un juego más, y luego ya se quedó pensando, dijo, no, ya me lo estoy
Prolongando, no, ya, esto es demasiado, entonces el lector promedio no sabe quién es Alfwin, pero él siguió todavía en tiempos tardíos, posteriores al Señor de los Anillos, dándole vueltas a esta historia de Alfwine. Entonces sí, hay mucha metaliteratura en Tolkien, y bueno, ustedes saben que el mismo Bilbo tiene sus 3 tomos de tradición élfica que abraza y se lleva, y que son el Silmarillion mismo, ¿no? Angie, ¿vas a comentar algo? Muchísimas gracias, Nidor. Espero hayas respondido a la duda. Me parece que sí. Y también Es que Ah, no, tenemos... era y mi había otra duda, segunda. esa era Ahí mi había duda, otra por eso segunda. fue como, te la escribí por Facebook para que todo el mundo la viera, porque luego escribía por acá en en los mensajes de texto de Zoom, pero luego nuestro público no sabe de qué estamos hablando, entonces para que no fueran bromas internas o más bien preguntas internas, la escribí en Facebook, pero muchas gracias, Medardo, como siempre, muy sabio tú. Gracias. Pero, sí, Luego, eran dos, o sí la respondí. Ah, que de dónde venía la tradición y si la usa. Sí, 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 exacto, sí, ya. tenemos también a Héctor que nos dice que es una chulada que Sam, como representante de las letras, ayude a decidir e invoque. Muchas gracias, Medardo. Siembras un montón de semillas para la reflexión. Muchas gracias, Héctor. Y para mí una de las cosas más importantes es que además es la representación de la clase trabajadora de la novela, ¿no? Y que él sea tan importante, pues es muy, me llena mucho el corazón. Y también Héctor continúa diciéndonos que es la primera vez que puede ver una de nuestras charlas en vivo. Esperemos no sea la última. Y está muy feliz porque ha sido su favorito. Tiene dudas, pero necesita formularlas bien. Creo que esperará para a la próxima para escribirlas. Sí, porque no hemos terminado. Recuerden eso. Tenemos otra conversación pendiente y de todas formas, si hay alguna duda, no importa que termine el en vivo se queda. Entonces pueden dejar sus comentarios y nosotras podemos retomarlos para la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, bienvenidos sean todos los comentarios y dudas. Y tenemos también otro comentario que dice, sin menospreciar las acciones previas, parece que en este capítulo es cuando se empodera y empieza a crecer Sam como bardo de armas. Y ahí Y nada más un pequeño shout out para el SMIAL. SMIAL son los pequeños grupos de Etelitze. Entonces, hay varios SMIALs, pero este es un saludo especial para ellos. Es el Esmial Chilango, ¿no? El Esmial Capitalino. Eh, sí, en realidad el proceso de crecimiento de Sam, además ustedes lo mencionaba yo, viene la más grande hazaña de Frodo contra el Rey Brujo y a partir de ahora va para abajo. Y como va para abajo, entonces justamente le llega el momento a Sam en que necesita hacer más de lo que había sido hasta el momento. Porque hasta el momento había empujado el hombro y a ver, échele, pero ya que se cae y luego literalmente se cae porque no va a estar, ¡qué óvole! ¿No? Le cae ya todo el peso encima y pues va a tratar de sacar el barco él solito como puede. Y en efecto, todavía faltan más sorpresas de lo que, de los mismos logros que va a hallar sobre sí mismo y contra sí mismo Samwise. Y una cosa, la misma condición humana contradictoria, ya lo veremos con detalle, pero noten cómo este momento tan grande de este bardo ante la metaliteratura va acompañado de que justo al instante siguiente va a arruinarle la redención a Gollum. Van las dos cosas justamente puestas porque, pues digamos que uno no encuentra la virtud de una vez y para siempre en la vida, sino pues es una circunstancia de hábito y aún así te vas a equivocar. muchas gracias, Medardo. Y también nos dice Frank, y que creo que es un comentario muy acertado, que lo más genial de estas charlas es que todas reflexionamos y aprendemos en comunidad. El poder de la lectura en voz alta de los relatos, muy acertado lo que nos dices, Frank. Y justo Somos también el Héctor, gran, somos el gran club literario, ¿no? Somos un gran claro. club literario en línea. Y también justo Héctor nos dice que justo lo que dice Frank es el mero espíritu de la lectura oral. Qué chido pone. Y pues Frank de nuevo nos manda saludos desde el señal de Saltillo, Coahuila. Y pues esos son todos los comentarios que tuvimos. Y de nuevo, agradecerte como siempre, Medardo. Creo que siempre nos dejas con muchísimas cosas para reflexionar y comentar. Y ahora que estuvimos hablando del tema, no pude evitar pensar, mencionaste Don Quijote, Cervantes, mencionaste también esta parte del bardo y también otra persona que es conocida como el bardo es Shakespeare.
Es Ah, nuestra pues, alma mater aquí de Anglo, claro, como escritor inglés. Entonces, retomando un poquito este tema, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, a la Sociedad Tolkien Dili de México, a Medardo, a que vayan con nosotras el 23 de abril, porque dato curioso, no sé si lo sepan, el 23 de abril es el Día Mundial del Libro y el Día de las Lenguas Inglesas. Y justamente el Día del Libro se festeja ese día por Cervantes y Shakespeare, dos grandes de, totalmente. dos grandes de la literatura y de lecturas que se siguen readaptando, transformando. Entonces, solo quería mencionar eso y los esperamos el miércoles 23 de abril con muchísimas sorpresas ahí en The Anglo. Y pueden ir a nuestras redes sociales para ver todos los detalles porque tenemos igual muchas dinámicas que van a estar saliendo esta semana y se pueden llevar muchos premios, solo para que sepan. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Medardo. Y también estén atentos para la parte 2 que no nos podemos quedar así. Tenemos que seguir adentrándonos en el camino de Sam y la metaliteratura. La parte 3 de la escalera de Kiriton, porque creo que además se va a ir a 4 partes de este capítulo. Y pues mucho glamour verde, solar, evanescente, élfico para todos, todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en nuestra siguiente transmisión. Cuídense mucho. Bye.